del Señor, Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y gózate en Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz. Revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama
Muy buenas tardes. Agradecemos al Señor que nos permita estar con ustedes en esta hermosa tarde, casi noche. Gracias a Dios por su misericordia y les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Saludamos a todos los hermanos que se conectan en este momento a esta transmisión del Ministerio de Mujeres Jocabet. Deseamos que la palabra del Señor nos fortalezca y nos ayude. Estamos estudiando esta serie que se llama Lado a Lado. Es una serie donde hemos estado hablando precisamente de la necesidad de ayudarnos mutuamente, de cómo podemos ser instrumentos nosotros de bendición para otros, pero cómo también nosotros podemos recibir ayuda de otros hermanos. Es el tiempo entonces de estudiar la palabra y vamos a orar para ofrecer al Señor este tiempo de estudio de la palabra. Señor bendito, gracias te damos en este momento porque nos permites una vez más estar delante de tu presencia, poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre, bendecir, Señor, tu nombre. Y en esta hora, Padre, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor, en esta transmisión. Bendice a cada uno de ellos, Señor, a toda tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, al Ministerio de Mujeres Jocabet de nuestra iglesia. Y te ruego, Señor, que sigas fortaleciendo la vida de cada una de mis hermanas. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. En este momento, Padre, seguimos rogándote y clamando, Señor, porque tú fortalezcas la vida de tu iglesia. Y en este momento también te pedimos por el fortalecimiento espiritual de la familia Sánchez Uc y te rogamos por la vida de todos mis hermanos enfermos, por nuestra hermana Candy y su familia. Te rogamos que tú restaures su salud, por nuestro hermano Edgar y su familia, por nuestro hermano Carmelo y su familia. Rogamos por todos ellos que tú les des paz y les restaures la salud. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor, por favor, hermanos, lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 31, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque, ¿dónde está el sabio, ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de nuestro Dios. Como les decía, hermanos, hermanas, estamos estudiando este tema que se llama Lado a Lado. Y en la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de que todos debemos pedir ayuda como cristianos, que en ocasiones, por ejemplo, no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad o que somos débiles o que pasamos situaciones difíciles. Nos cuesta trabajo que la gente nos vea como personas que también somos vulnerables ante la tentación, ante las pruebas, ante el sufrimiento, ante el dolor.
Pero esto no es realmente el objetivo de Dios. O sea, la palabra del Señor inclusive nos llama a que seamos un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, nosotros para ayudar a otros también necesitamos ser ayudados. Para educar a otros necesitamos ser educados. Para fortalecer a otros necesitamos ser fortalecidos. Entonces, esto es prácticamente la dinámica del pueblo del Señor, en la cual, por supuesto, hay una ayuda mutua en que Pablo va a ver a la iglesia como un edificio, también como un cuerpo, cuyas coyunturas van a ayudarse mutuamente para ir creciendo e irse edificando también en amor. Por lo tanto, la vida cristiana no es una vida que se pueda vivir de manera aislada o desconectado de lo que sucede a nuestro alrededor. Y en este caso podemos darnos cuenta que en esta ocasión vamos a hablar acerca de que tenemos al Espíritu. Es decir, que no estamos solos, que cuando vamos a hablar, cuando vamos a compartir la palabra, pues realmente no estamos extrayendo de nuestra sabiduría humana, sino estamos hablando lo que es la palabra del Señor. Antes de ello, tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto significa que debe haber una alimentación diaria, una alimentación constante de la palabra del Señor, para que nosotros podamos compartir la palabra, porque no podemos compartir la palabra que no existe o que no tenemos en nuestro corazón o que no conocemos. Ahora, una cosa muy importante es saber que tú tienes al Espíritu Santo, y que todo, por supuesto, cambió cuando el Señor Jesucristo vino. Él murió, por supuesto, por nuestros pecados, resucitó de la tumba, y después del Pentecostés, aquella fiesta que se hacía, el Señor envió en aquellos días al Espíritu Santo. Entonces, en este caso vemos que el Espíritu Santo está con nosotros, habita en nosotros, nos guía, nos ilumina, nos enseña y nos da precisamente sabiduría para poder ayudar a otros y hablar de manera sabia y de manera guiada por el Espíritu del Señor. Los seguidores del Señor Jesucristo, en todo caso, están capacitados, son competentes para animar y para instruir también a otras personas. Esto no es porque Dios llame a los capaces, sino de una manera muy clara Dios capacita a los que Él llama. Y esto, por supuesto, es algo con lo que nosotros tenemos que partir, porque casi siempre decimos: ¿cómo puedo yo ayudar a la hermana que está sufriendo, al hermano que está pasando este momento difícil de tribulación? Yo no tengo mucha experiencia, yo nunca he aconsejado a nadie, nunca he dado palabras de ánimo a nadie. Sin embargo, cuando estamos en una situación así que demanda precisamente nuestro apoyo espiritual, nuestro acompañamiento pastoral como hermanos en la fe, pues tenemos que obviamente acudir a ese llamado del Señor, pero también en ese momento Dios nos dará las palabras. Y si nosotros conocemos verdaderamente el Evangelio, no tenemos que hablar otra cosa, tenemos que hablar del Evangelio, de la esperanza que el Evangelio da. Muchas veces hemos errado y nos hemos equivocado cuando, por ejemplo, alguien está enfermo de cáncer. Y a veces la gente dice que yo no sé qué decirle, ¿verdad? Yo no sé cómo consolarlo, yo no sé cómo ayudarlo. Bueno, en realidad la palabra del Señor no nos manda a decir, ¿verdad?, al que tiene cáncer o al que tiene alguna enfermedad terminal o al que está pasando por un momento difícil, a decirle: no te preocupes, mira, el cáncer va a desaparecer de tu vida. Porque no sabemos lo que Dios va a hacer. Y esto no significa que nosotros tenemos falta de fe, sino significa que tenemos la conciencia de un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y que no está sometido a nuestros deseos ni anhelos como personas. Entonces no podemos ir por la vida como a muchas personas de manera equivocada lo hacen, declarando sanidad para los enfermos, ¿verdad? Cancelando enfermedades, etcétera. Porque nosotros no tenemos ninguna potestad. El que es soberano y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, pues es el Señor. Ahora, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos que mostrarle quién es Dios, y es lo más importante. O sea, el enfoque con un enfermo no debe estar tanto en su enfermedad, sino más bien en su relación con Dios. Es decir, quizá el enfermo espera que usted vaya y le diga: mira, estás enfermo, estás muy mal, pero Dios te va a sanar.
Bueno, nosotros creemos que Dios sana, nosotros creemos que Dios tiene el poder para levantar a quien sea y de la situación que sea. Pero no conocemos los planes de Dios. O sea, no dudamos del poder de Dios, pero no conocemos los planes de Dios. No sabemos cuáles son los propósitos de Dios para esa persona a través de esa enfermedad. Pero de algo sí estamos seguros, que independientemente de cualquiera que sea la situación que vaya a acontecer con esta persona en su enfermedad, pues él realmente puede tener una esperanza mucho mejor que ser sanado físicamente, y es la esperanza de vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos de manera muy clara. El enfoque principal es que nosotros debemos presentar el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocen, hablarles de la esperanza de salvación que hay en Cristo. Y para los hermanos que son creyentes en el Señor, que han conocido el Evangelio y están pasando por una tribulación, es recordarles el Evangelio, las promesas de Dios y a dónde tienen que cimentarse y arraigarse en su fe. Porque si bien es cierto, quizá conozcamos el Evangelio, eso no significa que en momentos de prueba hayan dudas, hayan a veces temores, hayan diferentes situaciones, preocupaciones y demás. Y nosotros tenemos que recordarles a esos hermanos precisamente de qué se trata el Evangelio de Cristo, cuál es la promesa y cuál es el fin principal del hombre, y también qué cosas son más importantes que la misma situación que esta persona pueda estar o este hermano puede estar enfrentando. Para ello, entonces, estamos capacitados. ¿Por qué digo que estamos capacitados? Porque sencillamente todos los que hemos entendido el Evangelio de Cristo podemos compartirlo, podemos hablar del Evangelio de Cristo, podemos comunicar el Evangelio de Cristo. Así que esa es la razón por la que podemos considerar entonces ayudar a otras personas. Vivimos en esta era del Espíritu Santo. Si no fuese por el Pentecostés, por ese día, ¿verdad?, que el Señor envió su Santo Espíritu, sencillamente, realmente nosotros no podíamos ayudar a las personas en sus situaciones reales. Nos quedaríamos callados quizás por temor a hacer que las cosas empeoren o digamos algo que no vaya a traer mucho aliento. Pero con la presencia del Espíritu Santo nos acercamos a otras personas y podemos maravillarnos de lo que Dios va a hacer, de cómo Dios va a usar a personas tan ordinarias como nosotros para hacer una obra de su reino. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, tenemos la responsabilidad de hablar del reino de Cristo. Entonces, en este pasaje que leímos hace un momento, el apóstol Pablo dice que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y Pablo va a hablar, hermanos, acerca de esto importante, ¿no? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil, de lo vil y lo menospreciado escogió, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no necesitamos ser, ¿verdad? No sé, personas con un conocimiento abundante quizá de la erudición teológica, pero sí necesitamos conocer la palabra del Señor, sí necesitamos conocer el Evangelio de Cristo, porque es de lo que le vamos a hablar. O sea, nosotros no vamos a hablar de la experiencia de otras personas, de cómo sanaron otros, sino vamos a hablar de lo que el Señor tiene principalmente como bendición para nosotros y la promesa de Cristo de la salvación. Entonces, necesitamos considerar que tener el Espíritu Santo nos hace que nos acerquemos a otras personas y maravillarnos lo que Dios puede hacer a través de personas comunes, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, ¿no? Tener al Espíritu Santo no quiere decir que una mente que está en blanco de pronto llega a ser como un arroyo de conocimiento profundo y de consuelo para aquellos que están en necesidad. Siempre somos completamente capaces de decir cosas a veces, no sé, sin sentido, ¿no? Pero si usted quiere decir, ¿verdad?, con las cosas con habilidad, para ayudar a otras personas necesita usted someterse al Espíritu Santo. Y en este caso, ¿verdad?, orar, leer la palabra, conocer los designios del Señor,
para ir cada día compartiendo más y más del Evangelio de Cristo y dar consuelo a aquellos que pasan por momentos de tribulación, que están enfrentando momentos de dolor. Ahora bien, entonces el Espíritu nos da la sabiduría, ¿no? El Espíritu Santo nos da la sabiduría de Dios nos da desde el mundo, y esta sabiduría, por supuesto, se va a intersectar con la sabiduría que podemos obtener quizá de libros, observaciones cuidadosas, pero esto va más allá. Es una sabiduría arraigada en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo, es decir, una sabiduría basada en el Evangelio, está llena de la guía del Padre a través de Cristo. Por ejemplo, a veces alguien en su vida matrimonial está pasando por un momento de prueba, ¿verdad? Una situación quizá en su matrimonio, y a veces nos pide un consejo y nosotros decimos, bueno, que yo no sé qué decirle a la persona. Bueno, si usted conoce el Evangelio, lo único que tiene que hacer es traer esa situación y mirarla a la luz del Evangelio. Si es una cuestión de ofensa, por ejemplo, en el matrimonio, usted tiene que aplicar el Evangelio allí. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mostrar el Evangelio de Cristo, como Cristo nos perdonó a nosotros siendo inmerecedores, y que de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, el Evangelio es para nosotros el centro, o sea, nosotros debemos vivir una vida cristocéntrica, donde el Evangelio sea el centro de todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos o decimos. Por lo tanto, cuando nos sentimos completamente indignos o a veces incapaces, en realidad nosotros tenemos que actuar siempre confiando en el Espíritu Santo y no en nuestra fuerza. La mejor sabiduría del mundo, por supuesto, no nos llevará lejos. En contraste, la sabiduría de Dios revela que esa dignidad está en nuestras relaciones y conexiones. Estamos conectados con cosas que nos han impuesto, tales como pecados de otros, o estamos conectados con cosas que amamos, tales como el trabajo, pasatiempo, incluso personas que nos aman. Ninguna de estas cosas, por supuesto, es suficiente en ellas mismas para satisfacernos. Así que la sabiduría más profunda de Dios revela que por fe estamos conectados con el Señor Jesucristo, y entonces nosotros profundizamos en esa sabiduría durante todas las cosas de la vida, de manera que podamos nosotros comprender más completamente acerca del Señor y cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida. Al estar entonces con el Señor Jesucristo a través de su Espíritu, su sabiduría entonces llega a ser parte de nosotros. Él nos hace sabios. Pablo pregunta, ¿verdad?, ¿dónde está el sabio de este mundo? Él escribe, etcétera, ¿no? Pero de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Y esta sabiduría hace presentes, por supuesto, las verdades de la cruz en los detalles de la vida diaria. Y por eso decía hace un momento que en cada detalle de la vida diaria nosotros tenemos que aplicar esa sabiduría de la cruz. Cómo fue que Dios nos salvó, cómo aplicar el Evangelio en cada circunstancia que nosotros estamos viviendo, en cada situación de perdón, inclusive cuando hemos sido lastimados o heridos, cómo vamos a responder ante esas situaciones, ¿no? Entonces la sabiduría de Dios está integrada en Cristo y Cristo crucificado. Y si tú y yo conocemos esa sabiduría, estás completamente calificado para ayudar a otras personas, porque lo que va a ayudar a otras personas realmente no somos nosotros, sino es el poder de la palabra, el poder del Espíritu que va a obrar, que nos va a usar como instrumentos para llevar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor y para fortalecer a aquellos que ya lo conocen, y que en algunas ocasiones, a veces en medio de pruebas, olvidamos las promesas de Dios. Ahora, el Espíritu Santo obra en personas ordinarias, ¿no? Hay solo una cualidad necesaria adicional, y es esta: ser una persona ordinaria. O sea, lo único que necesitamos para que Dios nos use es ser una persona ordinaria. Dios ha determinado que personas comunes y corrientes hagan una parte de la obra del Señor en esta tierra, y de esa parte pues somos nosotros. Dios quiso poner en nuestras débiles manos su palabra y también su obra, ¿verdad? Dios no la puso en manos de los expertos. Por eso decía hace un momento que Dios no llama a los capaces, sino Dios capacita a los que Él llama. Entonces, sin lugar a dudas también esto va a ser una
una lucha con el mundo, porque desde la perspectiva del mundo a veces pensamos que las personas que tienen mayor capacidad intelectual o conocimiento, podríamos decirlo, quizá hasta teológico, son las más capacitadas para orientarnos, para guiarnos tal vez en una situación de nuestra vida. Una vez una mujer estaba teniendo problemas con sus hijos y ella, por supuesto, necesitaba ayuda, ¿no? Ella estaba en un grupo pequeño de estudio bíblico y podría hablar quizá con alguna persona de las que estaban ahí, una persona ordinaria de las que iba al estudio bíblico. Su iglesia tenía un personal disponible, podía preguntar a alguno de los pastores sobre aquella situación que ella estaba viviendo. Ahora, ella también conocía un estudio bíblico muy inteligente y podía preguntar, ¿verdad? A él, ¿verdad? A un estudioso, perdón, no un estudio bíblico, sino ella conocía a un estudioso bíblico, ¿verdad? Muy inteligente y como buena, persona, ¿verdad? Que somos a veces, podríamos llamarlo malinchistas, ¿no? Porque creemos que los hermanos que van con nosotros a los grupos pequeños de estudios o los hermanos de la iglesia no nos pueden ayudar en nada, ¿no? En ese sentido. Ahora, ella eligió al estudioso, al teólogo, ¿no? Y en unos minutos o dos ya ella estaba pues prácticamente aburrida, ¿no? Comenzó a percatarse de que el reino de los cielos no avanza por mero conocimiento. Y en este caso, por supuesto, nos quejamos, o sea, no nos quejamos o no debemos quejarnos del conocimiento. Y ciertamente existe un lugar para la experiencia, pero no necesariamente vamos a querer ayuda de la persona que tiene más acceso a la información. El hecho de que una persona tenga más información que otra no significa que es una persona sabia o es una persona prudente o es una persona guiada por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos siempre son personas con sabiduría piadosa. Y esa sabiduría que, por supuesto, es una sabiduría piadosa, reside completamente en el Señor Jesucristo y es de dominio público para todos aquellos que creen en el Señor, ¿no? Un niño puede aprender a ser sabio, mientras quizá un estudioso pueda ignorar esa sabiduría de Dios. Y bueno, en este caso, en el pasaje que el apóstol Pablo nos presenta hace un momento, sabemos que la vocación que Dios nos ha dado, pues Dios nos llamó a los sabios, a los entendidos, sino de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar, obviamente, a los sabios. Ahora, esto nos presenta entonces una estrategia muy clara y excelente, ¿verdad? Si los hermosos y talentosos fueran quienes tuvieran el poder espiritual, regresaríamos entonces a las estructuras de clases que han arruinado la humanidad desde el principio. ¿Verdad? Los jóvenes tendrían que buscar consejo en los hombres de negocios, en los hombres que han crecido económicamente, y no necesariamente estas personas, ¿verdad? Porque han tenido la habilidad para hacer negocios, significa que son personas sabias. Inclusive han actuado algunos de ellos tal vez de forma astuta, y algunos, como en nuestro país, desafortunadamente se han hecho ricos de manera ilícita. Entonces, si los exitosos en términos desde la perspectiva del mundo fueran los que mantuvieran esa sabiduría, pues tendríamos que regresar a las estructuras anteriores, ¿verdad? A los cacicazgos, a los latifundios y todas estas cosas que, por supuesto, existieron en México por algún tiempo y que luego, en cierta manera, fueron transitando, ¿verdad?, a un México de instituciones que, pues, tampoco, ¿verdad?, ha crecido de una manera, pues, exponencial. ¿Por qué? Porque obviamente en el corazón de las personas hay corrupción. Entonces, el éxito desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Se ve en el sentido económico, en el sentido de prosperidad. Y si nosotros apostáramos a eso, pues estaríamos espiritualmente en ruinas. Por eso el Señor dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta que mucha gente que aparentemente son sabios, nos damos cuenta. Por ejemplo, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia
aprobó, ¿verdad?, por ahí una ley en la cual pues ya no se reconoce la vida desde la gestación, ¿verdad? Algo completamente que está basado en la ignorancia científica, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos y vemos esas personas, pues tienen doctorados en leyes, ¿verdad? Pero pues obviamente lo que domina ahí es el corazón corrupto y los intereses, ¿verdad?, de una agenda, por supuesto, de ideología de género y de libertinaje en contra precisamente de la verdad del Evangelio. Entonces, el hecho de que alguien famoso haya dicho algo no significa que es correcto. Eso es lo que se conoce como las falacias, ¿verdad? Que a veces decimos, oye, es que pues Brad Pitt dijo que la vacuna no sirve, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? O lo dijo Galilea Montijo o Andrea Legarreta, ¿no? Las grandes economistas y geógrafas que dominan en este país. Entonces, nos damos cuenta realmente que la sabiduría no está en esas personas que aparecen en la TV, que están en los libros, quizá de economía, sino básicamente la sabiduría está en el Evangelio de Cristo. Y bueno, esa sabiduría es una sabiduría que viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que no menosprecies a tu hermano si es un hermano que tal vez quizá no terminó ni siquiera la primaria, pero es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, que estudia la palabra, que es temerosa de Dios. Bueno, en realidad quizá tú prefieras acudir con alguien que tiene una carrera universitaria o tiene maestrías o lo que sea, pero no significa que porque una persona tiene maestrías o doctorado es más sabio que una persona que quizá no terminó la primaria. Quizá puedan haber diferencias intelectuales o no tanto intelectuales, sino más bien de acervo o de conocimiento general. Pero la sabiduría de Dios es algo que solamente viene de Dios. No la puede dar Harvard, no la puede dar Yale, no la puede dar ninguna universidad. Lo da precisamente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que confía en el Señor. Acércate a tus hermanos y hermanas de la iglesia del Señor Jesucristo. Si eres una mujer que está teniendo quizá algún problema con tus hijos, acércate a otra hermana en la iglesia que quizá ya educó a sus hijos o que también tuvo problemas con sus hijos. Ella te contará a través de su experiencia y de cómo el Evangelio ha ido obrando. Si tú eres una mujer que su esposo no es creyente, ¿verdad? Pues acércate a una mujer quizá que ha vivido con esta situación toda la vida o que inclusive tal vez su esposo nunca se convirtió y ella puede hablar de cómo ser una mujer piadosa aún teniendo un esposo que no es creyente. Entonces, la sabiduría de Dios viene precisamente de la palabra. Es ahí donde tenemos que nosotros beber, donde nosotros tenemos que tomar para crecer, para ayudarnos y también para ayudar a otras más. Recuerda, de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador. Nuestro refugio, eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti.
caminas tú. Ven a Jesús que es adular. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es adular. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Agradecemos a nuestro Dios por este tiempo que nos permitió estudiar su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu amor y fidelidad, gracias, Señor, por tu voluntad en nuestra vida, y te ruego, Señor, que nos ayudes. Guíanos en tu palabra y enséñanos, Señor, acerca de tus designios, acerca de tus propósitos, acerca de tus planes. Alabamos, Señor, tu nombre, bendecimos, Padre, tu nombre, y que tu amor y tu gracia estén con nosotros día tras día. En Cristo Jesús oramos. Amén.